Este es el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su familia. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día jueves 19 del mes de marzo. Hoy celebramos la solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen María, padre adoptivo de Jesús. Hoy damos gracias a Dios por todas aquellas personas que llevan el nombre de José. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide y que San José interceda ante el Señor por cada uno de ustedes. Que Dios derrame sobre ustedes infinitas gracias y bendiciones. Bendiciones sobre ustedes, sobre toda su familia. Oramos en esta Eucaristía por las benditas almas del purgatorio. Isabelino Roa, Robert José Pinto, José López, Manuel y María Guadalupe López, María Yolanda Cruz de Avilés, Esteban Lara, Alba Marina Gómez de Cáceres, Amancia Moya, Juan Ángel Bailón, Rafael Enrique Contreras, Carmen Cabello, para Padre Claudio Molina, José Roberto Rodríguez, Marcos Cardoso, Aminta Ramírez de Cardoso, Amelia Rodríguez, Nelson Galván, Luis de la Guardia, Mando Rodríguez, Fernando Galván, Michael Bordi, Melesio Pérez, Marjorie Medina Parra, Carmen Muñoz, Merlene Rodríguez, Luisa Sánchez López, Nair García, José Jerónimo Marcano, Pablo Martínez Vera, María del Refugio Martínez Guzmán, Manuel López, Fidencia Cedillo, Manuel Juárez, José Guillermo Luna, Concepción Luna, José Vicente Riaño, Edith Sotomayor, Evelia Bocio, Mercedes Riaño, Anunciación Suárez, Ezequiel Riaño, Exiquio Bryan, Padre Freddy David García Valentín y Carmen Valentín Tapia, Aureliano Rangel, Rito Moreno Venega, Florentina Ofelia del Carmen Mesa, Basilicia Romero Madera, Rubén Moreno Mina, Otoniel Moreno Romero, Roydin Guerrero Macías, Josefina Rangel, por la familia Zapata Madera, Rodríguez Ureña, Sime Núñez, López Rangel, Teresa Terraza Rangel Treco, por la salud de Juan Marcos Alvarado, José Alonso Hernández, Silvestre Cedillo, Miguel Barrón, Fabián da Costa, Ascensión Sardiña, Judith Barreto, Maritza Mujica, Luisa Barreto, Sofía Dimuna, Altagracia Arellano, Aneudi Rodríguez, Marlin Rodríguez, Luz Marina Belisario, Francisco Quintero y familia, Agustín Toscano, Trina Valencia, por la salud de Paula García y Moisés García, Amelia Marrugo, por el embarazo de Karina Landín. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos viene a hablar sobre San José. Vamos a ver 4 virtudes de San José: la sencillez, el silencio, la oración y la familia. 4 virtudes de San José que debemos colocar en práctica en cada una de nuestra vida, y sobre todo la fe, ¿no? Y una fe que la vamos a ir a comparar un poco con la fe de Abraham, ¿no? La fe de José es como la fe de Abraham. Nunca dudó del plan de Dios. Abraham nunca dudó del plan de Dios. José nunca dudó del plan de Dios. Por eso, queridos hermanos, les invitamos a vivir con mucha fe, con mucha devoción, esta celebración de la Eucaristía en el día de San José. Daremos inicio con el canto de entrada. Venido para que tengan vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida en mi amor. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida en mi amor. Yo soy camino, verdad y vida. El que me sigue caminará en la luz. Yo soy camino, verdad y vida. El que me sigue caminará en la luz. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor por nuestras miserias, por nuestros pecados, por nuestras debilidades. Pidámosle al Señor por nuestras fallas. Pidámosle al Señor perdón porque somos pecadores. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, te pedimos que tengas piedad de todos nosotros por su gran bondad, que mires la fe que en nosotros está y no los pecados de la humanidad. Cristo, te pedimos que tengas piedad de todos nosotros por su gran bondad, que mires la fe que en nosotros está y no los pecados de la humanidad. Señor, te pedimos que tengas piedad de todos nosotros por su gran bondad, que mires la fe que en nosotros está y no los pecados de la humanidad. En este día en que celebramos esta solemnidad de San José, vamos a glorificar al Señor con el canto del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad.
Dios Todopoderoso, que quisiste poner bajo la protección de San José el nacimiento y la infancia de nuestro Redentor, concédele a tu iglesia proseguir y llevar a término bajo su patrocinio la obra de la redención humana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día, jueves 19 del mes de marzo. Primera lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y su trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Su descendencia perdurará eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y haré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Su descendencia perdurará para siempre. Un juramento hice a David, mi servidor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Su descendencia perdurará para siempre. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Su descendencia perdurará para siempre. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros, como dice la Escritura: te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tu palabra
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos juntos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, jueves 19 del mes de marzo. Hoy la palabra del Señor nos viene a hablar sobre la vida de José, el esposo de la Santísima Virgen María, hombre casto, hombre puro, hombre fiel a la palabra de Dios, hombre de fe, ¿sí? Hoy la palabra de Dios nos viene a hablar sobre la fe, ¿no? Fíjense que la segunda lectura que hemos escuchado de la carta del apóstol San Pablo a los romanos nos dice: en esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Oiga, Abraham es nuestro padre en la fe. José tenía esa fe que tenía Abraham. Sí, la tenía grande. Mire, cuando uno desea resolver adversidades y dificultades, hay que tener mucha fe. José tuvo mucha fe para poder resolver el problema que se le vino encima, ese problemón que se le vino encima al pobre José, porque María había quedado embarazada, él era su prometido, no la había tocado todavía, no se había cumplido realmente lo que era el matrimonio como tal. Entonces José tiene ese problema, sale María embarazada, ¿qué piensa hacer? Y tiene esa adversidad, tiene esa dificultad, pero nunca deja de desconfiar en el Señor. Incluso él hacia sus adentros había pensado realizar algo, ¿sí? Y Dios le cambió el plan. Mire, cuando se tiene fe realmente, Dios es capaz de cambiar incluso hasta los planes, ¿no? Es decir, no los cambia para peor, los cambia para mejorarlos, para hacerlos mejor, para hacerlos incluso hasta perfectos. El problema es que muchas veces no tenemos la fe suficiente para dejar obrar a Dios en nuestra vida. En cambio, José sí. José era un hombre que sabía que si denunciaba a María, la iban a apedrear. Amaba tanto a María, a la Virgen María, la amaba tanto, que dice la palabra de Dios, decidió dejarla en secreto. Decidió dejarla en secreto, como que ese dejarla en secreto significa
voy a dejar que sea Dios el que obre, porque Dios obra de la mejor manera. Dios obra de la manera que menos nosotros nos lo imaginamos, de la manera que menos nosotros nos lo esperamos. Dios obra. Cuando realmente se tiene la fe suficiente puesta en el Señor, Dios es capaz de hacer grandes obras. Por eso la segunda lectura de San Pablo a los Romanos en el día de hoy nos dice que debemos tener la fe de Abraham. Y vamos a escudriñar cómo era la fe de Abraham. Veamos dos pasajes bíblicos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, carta a los Hebreos, aquí la tenemos, capítulo 11, versículo 8, ¿sí? Abraham tuvo obediencia radical para Dios, es decir, fue obediente a aquello que Dios le pidió, aquello que el Señor le pidió. Abraham nunca desobedeció al Señor. Oiga, Abraham fue obediente. Por eso, queridos hermanos, cuando deseemos nosotros restaurar algún problema, alguna adversidad, alguna dificultad, recordemos siempre tener esa radicalidad en la obediencia al Señor, esa radicalidad en la obediencia a Dios, ¿sí? Fíjense algo interesante, la fe de Abraham. Dice el capítulo 11, versículo 8 de la carta a los Hebreos, por la fe Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba. Oiga, ¿no? Dios le dijo, sal de esa tierra que te voy a dar una tierra mejor. Abraham no le preguntó, Señor, ¿y a qué tierra voy a ir? No. Abraham se lanzó, ¿sí? Dice la palabra de Dios. La fe hizo que se quedara en la tierra prometida, que todavía no era suya. Allí vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa, pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad y de que Sara era también estéril, pues tuvo confianza en él que se lo prometía. Oiga, ¿no? Pues tuvo confianza en él que se lo prometía. Oiga, cuando ustedes y yo tenemos una fe sólida y tenemos confianza en el Señor, Dios nos concede a nosotros grandes cosas. El problema está cuando nosotros no somos capaces de ver las cosas desde la realidad de Dios, sino que la vemos desde nuestra propia realidad, ¿no? Que fue lo que le estuvo pasando a José. El pobre José vio esta cosa de que la Virgen María haya quedado embarazada, lo vio como algo humano. Nunca dudó de ella, pero algo que para él era inconcebible, no podía caber en su razonamiento algo así, ¿sí? Por eso Dios actúa. Y Dios actúa simplemente porque nunca José perdió la confianza. Queridos hermanos, la fe tiene que estar unida a la confianza. Si nosotros tenemos fe y tenemos confianza en el Señor, Dios puede actuar y Dios actuará y Dios obrará de la manera que menos nosotros nos lo vamos a imaginar. Dios hará su obra en medio de nosotros si realmente nosotros tenemos la fe puesta en el Señor. Fíjense que José no quería acabar esa relación, José no quería acabar ese matrimonio que estaba iniciando, que todavía no se había complementado como tal, pero ya estaba iniciando porque estaba comprometido. José no quería, pero simplemente el momento, la dificultad, la adversidad le estaba llevando a tomar una decisión. Por eso dice la palabra de Dios que mientras pensaba en estas cosas, porque oiga, lo interesante de esto es saber pensar y pensar muy bien antes de actuar, pensar muy bien antes de hablar, pensar muy bien antes de decir las cosas, pensar muy bien antes de obrar. O sea, lo interesante de esto es pensar bien, porque dice la palabra de Dios, mientras pensaba en estas cosas, viene Dios a obrar. Un ángel de Dios le dijo en sueños y viene la obra de Dios, porque recordemos que los ángeles en la Sagrada Escritura son mensajeros de Dios, son mensajeros del Señor. Por eso, queridos hermanos, debemos pensar
muy bien y pensar a veces con cabeza fría. Muchas veces nosotros pensamos con cabeza caliente, llamémoslo así, ¿no? Cuando tenemos esa rabia, cuando tenemos esa ira, cuando tenemos ese dolor, cuando tenemos ese sentimiento en el corazón que nos quiere hasta explotar el corazón y el pensamiento y el dolor de cabeza, porque, ay, Dios mío, tenemos una adversidad, una dificultad, un problema, ¿cómo lo voy a resolver? Señor, ayúdame, haga la obra. O sea, uno tiene todas esas cosas y viene Dios. Si usted no ha perdido la confianza en el Señor, viene Dios a obrar. Viene Dios a colocar las cosas en orden. ¿De qué se vale Dios o de quién se vale Dios para colocar las cosas en orden? Eso no nos interesa. Lo que importa y lo que interesa es que Dios se vale de cualquier cosa o de cualquier persona para colocar las cosas en orden. Por eso Dios se valió de un ángel para que en sueños, porque el ángel, recuerde que le habla a José en sueños y le dice: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa. No dudes. Ya a esas palabras de no dudar le clarificó la mente a José. José logró entender cuál era el plan de Dios con todo esto que estaba pasando. José logró entender cuál era el plan del Señor con toda esta adversidad, con toda esta dificultad de que María estaba embarazada, de que la iban a apedrear, de que iba a pasar muchas cosas, ¿sí? Cuando José escucha en el sueño la voz del ángel que le dice: no dudes, José no duda, ¿sí? Porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, ¿sí? Dará a luz un hijo, le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Dios obró. Y Dios obró porque José, a ejemplo de Abraham, nunca perdió la fe, dice la palabra de Dios, ¿sí? Pues tuvo confianza en él que se lo prometía. Tuvo confianza en el Señor, que le había prometido que tendría una descendencia. Y aún en la vejez, nunca dejó dudar de la obra de Dios, nunca dejó dudar del Señor. Entonces, una de las cosas que debemos aprender de José, el esposo de la Virgen María, el padre adoptivo de Jesús, mejor conocido como San José, es que debemos tener una fe sólida, una fe que no duda. Tenemos que tener una fe con plena confianza en el Señor. Hay un problema, hay una adversidad, hay una dificultad. Sí, las hay, porque las vamos a tener. ¿Cuántas veces el demonio se vale de cosas inútiles para colocarnos a nosotros entre la espada y la pared? Para colocarnos en problemas, en adversidades, en dificultades. Pero si ustedes y yo tenemos la plena confianza en el Señor y dejamos obrar a Dios, Dios hará grandes cosas en medio de nuestra vida. A ejemplo de José, cómo Dios le resolvió el problema a José y le dijo: no dudes. Y luego le volvió a hablar. ¿Sabe cuántas veces le habló Dios a José en sueños? 4 veces. Y las 4 veces fue para ayudarlo a resolver problemas, adversidades, dificultades y para que José nunca dudara del plan de Dios. Oiga, ¿cuántas veces el Señor nos ayuda a nosotros a resolver problemas, adversidades, dificultades y todavía seguimos dudando del Señor? ¿Cuántas veces el Señor nos ha bendecido grandemente y todavía seguimos dudando del Señor? ¿Cuántas veces ponemos por encima del querer de Dios nuestra voluntad? Si José hubiera colocado por encima del querer de Dios su voluntad, si José hubiese hecho lo que su corazón en ese momento le estaba diciendo, entonces María seguramente hubiera sido apedreada, porque no hubiese durado los 9 meses ocultando la barriga, ¿sí? El vientre, no hubiese ocultado el embarazo que tenía, y automáticamente al saber el pueblo que no vivía con José, sino que había quedado embarazada, significaría que tendría que ser apedreada. Si José hubiera realizado lo que su corazón, lo que su mente le estaba dictaminando en ese momento, seguramente habría obrado de la peor manera posible. Había destruido lo que por tanto tiempo le había costado, lo que por tanto sacrificio había logrado, lo habría destruido automáticamente. Por eso, queridos hermanos, debemos aprender también a dejar obrar al Señor. Porque hay cosas que el demonio coloca en nuestra vida y el demonio es fuerte. Y dice el Señor, a ciertos demonios hay que sacarlos a fuerza de ayuno y de oración. Por eso, queridos hermanos, hay que tener una fe obediente como la de José, a ejemplo también de la de Abraham. Y una fe que tiene confianza en lo imposible. Fíjense,
En la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 15, nos relata algo que era imposible, pero Abraham nunca dudó. Óigalo. Pues si hubiera añorado la tierra de la que había salido, tenía la oportunidad de volver a ella. Pero no, aspiraban a una patria mejor, es decir, a la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ellos ni de llamarse su Dios, pues Él les preparó la ciudad. Por la fe, Abraham fue a sacrificar a Isaac. Dios le dijo, a ver, Abraham, ven, toma a tu hijo, sube a la montaña y me lo sacrificas. Dios acababa de colocar a prueba la fe de Abraham. ¿Cuántas pruebas se nos han colocado a nosotros en el camino? La pregunta es, ¿las hemos superado? ¿Cuántas pruebas se nos han colocado para ver si realmente somos hombres y mujeres de confianza en lo imposible, de obediencia a Dios, de creer firmemente, de anhelar realmente, de confiar en el Señor? O sea, ¿cuántas pruebas nos ha colocado el Señor en nuestra vida para probarnos realmente si somos hombres y mujeres de fe verdadera, de fe sólida, de fe convencida, para ver si realmente confiamos plenamente en el Señor, así como confiamos plenamente en la otra persona en la que tenemos a nuestro lado? O sea, ¿cuántas pruebas el Señor nos ha colocado a nosotros? Y en cuántas nosotros nos hemos derrumbado, en cuántas nosotros nos hemos venido abajo, en cuántas nosotros hemos puesto por encima nuestra rabia, nuestra ira, nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestra decepción de muchas cosas. ¿Cuántas veces las hemos colocado nosotros por encima de la confianza en el Señor? Y por eso es que muchas veces en la vida fracasamos. Por eso es que muchas veces en la vida no nos va bien. Por eso es que muchas veces en la vida llega un momento en que sube tanto la espuma que ya deja de subir y comienza de nuevamente a descender. Oiga, ojalá que siempre esté subiendo, ojalá que siempre esté espumosa nuestra vida, ojalá que siempre nuestra vida esté bendecida por el Señor. Pero eso debe tener algo muy importante que se llama fe, que se llama confianza, que se llama perseverancia. Oiga, mire, Dios le dijo a Abraham, por la fe Abraham fue a sacrificar a Isaac cuando Dios quiso ponerlo a prueba. Dios lo quiso poner a prueba. Oiga, queridos hermanos, usted está pasando una adversidad, una dificultad, está pasando un problema. Es la prueba que Dios le está colocando para ver si realmente hay esa plena confianza, para ver si realmente hay esa plena verdad en esa adversidad, en esa dificultad que se está viviendo. Tienes un problema con tu familia, Dios te está colocando a prueba. Tienes un problema con la gente de tu trabajo, Dios te está colocando a prueba. Tienes un problema con un conflicto con mucha gente, Dios te está colocando a prueba para ver si realmente tu fe es una fe sólida. Es para ver realmente si tu fe es una fe realmente puesta en el Señor. Si eres un hombre de fe verdadera, de fe convencida, que realiza las cosas de Dios sin vacilar, es decir, que confías plenamente en esa voz de Dios. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Estaba ofreciendo al hijo único que debía heredar la promesa. Y Dios le había dicho, por Isaac tendrás descendientes que llevarán tu nombre. Abraham pensó seguramente, Dios es capaz de resucitar a los muertos. Por eso recobró a su hijo, lo que tiene un sentido simbólico para nosotros. No dudó en subir a la montaña para sacrificar a su hijo. Y Dios, al ver que Abraham no dudó, que tenía plena confianza, que confiaba en lo imposible, por eso Dios lo bendijo grande y enormemente. Queridos hermanos, de San José, en este día, aparte de la fe, que es una gran virtud que ustedes y yo también debemos cultivar en nuestra vida, recordemos que San José fue un hombre sencillo, un hombre muy sencillo. Un hombre tan sencillo que a pesar de la adversidad, de la dificultad, era un hombre que se esforzaba realmente por agradar a Dios. No era perfecto, porque nadie lo es, único, perfecto Dios. Pero nunca perdió la sencillez, a pesar de que sabía que era el padre adoptivo del Hijo de Dios, del eterno Padre. Es decir, que tenía la obligación, la tarea, la dicha de ayudar a ese Hijo de Dios en este mundo. Y a pesar de eso,
José no perdió la sencillez. Queridos hermanos, ojalá que ustedes y yo tampoco perdamos la sencillez cuando lleguen los éxitos, cuando lleguen las bendiciones de Dios, cuando lleguen grandes cosas en nuestra vida. Ojalá que no perdamos la sencillez, ¿sí? Porque no podemos perderla a pesar de lo que piense la gente. ¿Usted cree que la gente no pensaba en cosas distintas de José? Claro que sí. ¿Usted cree que la gente no pensaban que José, siendo el padre de Jesús, el que se hacía llamar el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, José era el padre adoptivo y José no perdió la sencillez? Es más, en los evangelios nunca vamos a escuchar hablar al pobre José. José nunca habló, pero habló con su vida, una vida de sencillez, una vida en el silencio. Las grandes cosas se hacen en el silencio. A veces el ruido no trae beneficios. El ruido no trae nada bueno. Es mejor hacer las cosas en silencio. Y a veces aquellos que somos muy bocones, aquellos que nos gusta a veces alardear de aquello que tenemos, aprendamos también a hacer silencio, porque creo que hoy la palabra del Señor, las virtudes de San José, es para cada uno de nosotros, indistintamente. Porque cuando le predico a ustedes, me estoy predicando a mí mismo y preguntándome, ¿acaso yo también no soy sencillo? ¿Acaso me cuesta a mí la sencillez? ¿Cuántas veces me cuesta hacer silencio? ¿Cuántas veces nos cuesta hacer silencio? ¿Cuántas veces alardeamos y cuántas veces decimos y gritamos y ponderamos? ¿Sí? Oiga, yo creo que la mejor vida es la del silencio. Tercero, oración. Que no perdamos la oración, que no perdamos ese momento de encontrarnos con el Señor a través de la oración, porque me imagino que José tuvo que haber tenido una vida llena de oración para que Dios lo escogiera a él como padre adoptivo de Jesús. Era porque este era un hombre de oración. Dios no escoge a cualquiera, no, Dios sabe escoger muy bien, ¿sí? Dios sabe escoger muy bien. Que Dios de repente escoge al que menos nosotros imaginamos o pensamos es otra cosa. Pero Dios tuvo que haber escogido muy bien. Y José seguramente era un hombre de oración. Y cuarto, José era un hombre que amaba plenamente a su familia, a pesar de las adversidades, a pesar de que iban a ser apedreados, a pesar de que tenía que salir a medianoche cargando con su mujer embarazada, que a pesar de todas las adversidades, José el carpintero nunca descuidó la labor con su familia. Esa es una gran virtud que muchos hombres tienen, ¿sí? El trabajar por su familia. Por eso, mujeres, a ustedes les doy un consejo en este día de San José. Si tienen un buen hombre, un hombre de casa, de hogar, que trabaja por su familia, que se esmera, que se preocupa todos los santos días, porque a ustedes en la casa, en el hogar, nunca le falte lo necesario, que se preocupa, incluso que les dice a ustedes, mire, no se preocupen que yo resuelvo, yo me encargo de todo. Valoren esa piedra preciosa que tienen en su casa, valoren esa piedra preciosa que tienen en el hogar. ¿Por qué? Porque hombres que de verdad se esfuercen por su familia, pocos. Hay muchos que tienen esas grandes virtudes, pero esas grandes virtudes a veces se vienen al suelo. Son pocos los que realmente la mantienen firme. Son pocos aquellos que realmente se esfuerzan por cuidar, salvaguardar y proteger a su familia. Por eso, queridas esposas, ustedes que son las que tienen la dicha de tener en sus vidas a esos hombres maravillosos, trabajadores, que no tienen vicios, que tienen pecados como cualquiera los tiene, que tiene defectos como cualquiera los tiene, pero es una persona de hogar, de casa, que se preocupa por lo más mínimo, valórenlo. Porque pavagos y sinvergüenza en la primera esquina de su casa lo encuentra, ¿sí? Pero hombres que se esfuercen realmente y que amen a su familia sinceramente son pocos. Por eso valórenlo. Y por eso digo que José fue un hombre de familia, muy bien escogido por el Padre Eterno para que fuera el padre adoptivo de Jesús. Un hombre de familia, un hombre de oración, un hombre de trabajo, un hombre sencillo, un hombre que siempre estuvo en el silencio. Incluso que José no salió a la palestra, es decir, José no salió a que todo el mundo dijera, oh, el padre de Jesús. No, José siempre se mantuvo en el silencio. ¿Pero por qué? Porque la fe le llevó a ser obediente a Dios y la fe le llevó a tener plena confianza en el Señor. Por eso, queridos hermanos, pidámosle a Dios Todopoderoso que hoy en día en las familias existan muchos hombres como José, hombres sencillos, hombres de silencio, de oración, hombres que trabajan por su familia y que podamos encontrar a muchas Marías, porque María también tiene un papel importantísimo. María escuchó muy bien a José, ¿sí?
porque a quien el ángel le dijo que tomara a su mujer y se fueran porque los iban a matar, fue a José. El ángel no le dijo a María. El ángel lo único que le dijo a María fue: vas a ser la madre de Jesús, del Salvador, más nada. Pero de ahí en adelante, ¿a quién le tocó el trabajo duro? Al pobre José. E incluso José fue el que a medianoche le tuvo que decir a María: tenemos que hacerlo, ¿sí? Porque Dios está obrando, porque Dios sigue obrando. Oiga, a veces hay que también hacer ese silencio en el hogar y saber escuchar para comprender cuál es realmente el obrar de Dios en medio de nuestros hogares, en medio de nuestras familias. Queridos hermanos, que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día caiga en tierra buena que deben ser cada uno de nuestros corazones y dé abundante frutos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a profesar nuestra fe en el Señor diciendo juntos el credo. Todos. Credo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, elevemos al Señor nuestras oraciones, nuestras súplicas en este día de San José. Oremos por la Iglesia, para que Dios Todopoderoso la siga protegiendo, la siga bendiciendo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, por nuestras vidas, por nuestras familias, para que Dios Todopoderoso nos dé la fortaleza, la sabiduría de José para trabajar por ella, para obrar en el silencio, en la sencillez, para obrar a través de la oración, que podamos salvaguardar siempre el bien preciado de la unión en medio de nuestras familias. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, por la paz, por la justicia, por la prosperidad de nuestro país y de todos los países del mundo entero. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Quiero también orar por todas aquellas personas que llevan el nombre de José, para que tengan a José como ejemplo, hombre de virtud probada, de fe probada, hombre sencillo, hombre de oración, hombre de familia, y que como San José podamos nosotros ganarnos el cielo a través del silencio y la oración. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por aquellas personas que piden oración, especialmente por quienes sufren, por quienes están atravesando momentos difíciles de adversidad y dificultad, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestra súplica. Atiende confiadamente a aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Apreciados hijos, ha llegado el momento de colocar la ofrenda del pan y del vino. En esta ofrenda del pan y del vino quiero invitarte a colocar tu casa, tu hogar, tu familia, para que sea una ofrenda que agrade realmente al Señor. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. El Señor nos
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que así como San José sirvió con amorosa entrega a tu unigénito, nacido de la Virgen María, así también nosotros, con un corazón limpio, merezcamos servirte en tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor. Nuestro Dios es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor, a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana. En el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León, de nuestro obispo Jesús, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares, amigos, difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Lucía, San Juan 23, San José Gregorio Hernández, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos amados de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos del odio, líbranos del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que
Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Señor Jesús, sé que estás vivo, presente, real en la Eucaristía. Aunque no pueda recibirte sacramentalmente, sé que puedo hacerlo espiritualmente, por eso te invito a venir a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame a ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, siervo bueno y fiel. Entra a compartir el gozo de tu Señor. Oremos. Señor, protege siempre a esta familia tuya que, alimentada con el sacramento del altar, se alegra hoy al celebrar la solemnidad de San José y consérvala en ella los dones con que tanta bondad le has concedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San José, patrono de la Iglesia Universal, casto esposo de la Virgen María, es el patrono de la Iglesia Universal, el trabajo y la familia. San Mateo presenta a San José como un hombre justo y fiel, según el querer de Dios, modelo de silencio, activo, obediente ante la voz de Dios, fértil en el amor a la Virgen María y a Jesús. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Saludamos a nuestra bella Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y que San José, patrono de la Iglesia Universal, patrono del trabajo y patrono de la familia, bendiga, cuide y proteja siempre a sus familias, que nunca le falte el trabajo ni el pan de cada día y que siempre sean parte de esa Iglesia Universal fundada por Cristo. Desde Venezuela les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Que Dios les bendiga.